Buenos días a todos los que están ingresando. Vamos a esperar algunos minutos para comenzar la actividad. No van a escuchar ahora el audio porque todavía no habilitamos ni las cámaras ni los micrófonos, así que bueno, esperamos unos minutos y comenzamos con la actividad. Muchas gracias. Buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a esperar 2 minutos y comenzamos ya con la actividad de Adita. Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Mi nombre es Martín Yechuga, soy director ejecutivo de Adiras, Asociación de Directorios Asociados. Bueno, les cuento que si bien mucha gente se está conectando ahora, tenemos más de 170 inscriptos en la actividad de hoy. Así que, bueno, no quiero quitar más tiempo. Para los que no conocen Adiras, voy a hacer una breve presentación y así pueden conocer un poco sobre nuestra asociación de pymes y comenzamos con la actividad. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vemos que hay personas que se están conectando de diferentes lugares del país. También tenemos gente que está en el exterior. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Después les vamos a contar un poco la dinámica de la actividad. Bueno, mientras ahí están, digamos, poniendo la presentación, les cuento que, bueno, Adiras es una asociación civil que está formada por empresarios pymes, se creó ya hace más de 15 años. Es una asociación que básicamente lo que busca principalmente es formar al empresario pyme. Para nosotros es primordial primero formar al empresario pyme para después que lo pueda trasladar, digamos, a sus empresas. Como ven ahí en pantalla, los objetivos básicamente de Adiras es ayudarlo en la conducción de sus empresas, tanto en el desarrollo personal, pero que esto después se pueda trasladar y generar mejores resultados, tanto en lo económico, pero también en el bienestar de todas las personas que forman las empresas, ¿no? Para esto lo que hacemos es formamos grupos, que llamamos grupos DIRAS, grupos de directorios externos, que permite contar con un directorio a la pyme, un directorio, un board externo, que lo ayuda básicamente a gobernar sus empresas. Esta propuesta que nosotros tenemos ya hace más de 15 años está básicamente compuesto por 6 empresarios pymes, o sea, pares, digamos, de la persona, y un facilitador, que es un consultor especializado en pymes, y que lo ayuda básicamente con una metodología propia que nosotros tenemos y con una metodología de reuniones frecuentes a poder abordar los desafíos de corto, de mediano, de largo plazo, buscando la transformación, digamos, de las empresas, ¿no? O sea, el objetivo básicamente de los grupos no es únicamente, digamos, trabajar, charlar sobre, sobre temas coyunturales y más, sino que tiene objetivos mucho más profundos, o sea, es mejorar la formación, digamos, de la gestión, digamos, empresaria, que no sientan básicamente la soledad en la toma de decisiones, y sobre todo que, bueno, puedan contar con un directorio ideal, ¿no? Que nosotros llamamos ideal, que está compuesto por iguales, por pares, que son personas que están básicamente van a estar informadas sobre los negocios de cada uno, son independientes y están genuinamente interesados por el negocio digamos, del otro, ¿no? Y bueno, además que el empresario pyme pueda rendir cuentas de su gestión. Básicamente lo que aporta valor el grupo es, como les decía antes, la profesionalización de las empresas, mejorar el proceso, digamos, de dirección también, analizar los problemas desde otras perspectivas, ya que, bueno, cada empresario va a venir con su experiencia, con su conocimiento, y además, obviamente, bueno, esto va a generar en las empresas el derrame que nosotros buscamos para que esto pueda funcionar en el corto y el mediano plazo, ¿no? Bueno, los grupos, obviamente, desde Adiras como asociación, la membresía incluye, digamos, además de todas las reuniones, incluye encuentros de networking, desayunos de trabajo, bueno, encuentros de consultoría y demás. Para finalizar, simplemente para que tengan algunos números de Adiras, de la asociación, como les decía, ya tenemos más de 12 años, más de 100 empresarios, 140 tenemos actualmente, y bueno, hay diferentes pymes del interior del país que también se fueron sumando a nuestra propuesta. Así que bueno, el que esté interesado ahí, Jessica está compartiendo en el chat, va a compartir los datos. Jessica Urso, quien nos acompaña también el día de hoy, es coordinadora de los grupos DIRAS, así que va a estar compartiendo ahí también una propuesta de valor, y el que esté interesado después nos puede contactar y profundizar sobre Adiras. Ahora sí, bueno, vamos a continuar con la actividad. Como les decía, hoy tenemos, la verdad, un lujo. Tenemos a Guillermo Rodríguez para que esté básicamente el día de hoy contándonos un poco sobre temas vinculados con liderazgo. Es un referente en estos temas, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Les cuento que Guillermo, bueno, es facilitador de 3 grupos DIRAS. Así que, bueno, tiene muchísima experiencia, es consultor organizacional especializado en procesos de cambio cultural, en liderazgo, en coaching ejecutivo, y es director de Metainteligencia, también, que es una consultora que trabaja con muchísimas empresas
y con empresarios pymes y empresarios también de empresas medianas. Fundó diferentes empresas también, dije fundó, no que fundió, sino que fundó diferentes empresas y que, bueno, las ha vendido con mucho éxito. Así que, bueno, es un referente para nosotros en estos temas y la verdad que, bueno, que pueda hacerse el tiempo hoy a la mañana en este contexto para estar con todos nosotros en esta actividad. Así que, bueno, Guillermo, bueno, todo tuyo, muchas gracias por estar hoy y bueno, y estamos ahí a disposición. Bueno, gracias a vos, Martín, y sobre todo gracias a las personas que nos acompañan, que han decidido tomar este espacio de tiempo para escuchar esta propuesta. Así que muchas gracias por estar todos juntos esta mañana. Primero quiero chequear si la presentación se ve bien, ¿la reciben bien? Sí, perfecto. Ah, excelente, buenísimo. Bueno, entonces tenemos por delante un rato en el cual yo voy a hacer la presentación y luego al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas, pero puede que alguno de ustedes sienta la necesidad de hacer alguna pregunta durante la presentación y entonces Jessica nos va a ayudar recibiendo, también Martín, esas preguntas y veremos si podemos intercalar alguna respuesta cuando sea necesario porque a lo mejor el tema lo amerita, o esa parte del tema lo amerita. Bueno, cuando hablamos de liderazgo 2021, uno podría decir, ¿cómo se podría comprender el liderazgo 2021? ¿Qué tiene de diferente respecto de otros años? ¿El liderazgo 2021 fue diferente del 19? ¿Fue diferente de 1914? Bueno, en un sentido sí, en otro sentido no. Podemos decir que los liderazgos requieren de una actualización permanente, ¿no es cierto? Porque las circunstancias cambian, el mundo externo cambia. Sin embargo, hay alguna otra cosa que no cambia. Y en este sentido, vamos a ver en el transcurso de la presentación qué es exactamente lo que cambia y qué es lo que no cambia, ¿no? Y entonces veremos cómo, en un sentido, lo que no cambia es la persona, el que somos, o quizás más profundamente el que en verdad somos, y cómo cambia el impacto de nuestra gestión personal, abordando las circunstancias, ¿no? Y sobre todo a través de una organización. Bueno, yo diría entonces que hay algunos tips de tipo muy general, como pinceladas muy rápidas, ¿no es cierto?, de lo que sería hoy el liderazgo 2021. Yo diría que el liderazgo 2021 es un liderazgo de líderes, ¿no? No es un liderazgo de seguidores. Esto es un punto relevante a los efectos de situarnos frente a esta manera de interpretación. Y es un liderazgo de líderes que comienza por el liderazgo de uno mismo, ¿no? Aristóteles decía que era mucho más importante la victoria sobre uno mismo que la victoria sobre los enemigos. Bien, otro aspecto importante del liderazgo en la actualidad, por las circunstancias, la pandemia, la situación general que se vive, las angustias, los traumas postraumáticos, etc., es el propósito de la cercanía, ¿no? Un liderazgo de cercanía, un liderazgo de servicio, un liderazgo que es consciente de lo que está ocurriendo y de lo que nos pasa y les pasa a los que están trabajando en conjunto con nosotros. Bueno, esto nos va a llevar a depositar probablemente alguna semilla que prospere en el correr del tiempo. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que este espacio, que es un espacio relativamente limitado en el tiempo de esta exposición, no puede abarcar absolutamente todos los temas, pero sí puede despertar algunas inquietudes y presentar algunas, yo diría, semillas que ustedes pueden regar y hacer florecer. Voy a pedir a Martín si puedes habilitarme alguna pantalla que yo me pueda ver a mí mismo mientras estoy hablando, o porque estoy viendo la pantalla de, creo, tuya. No sé si esto es correcto, se puede cambiar. A ver, ahí nos fijamos. Debería poder, a ver, espérame un segundito porque vamos a tener las dudas.
Aparece una pantalla negra, pero si no, continúo, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, para ir profundizando esto, imagínenlo como una especie de espiral, ¿no es cierto?, en la cual vamos girando y vamos profundizando. A la medida que vamos girando, vamos a ir pasando casi por los mismos temas, pero a veces no nos damos cuenta que son los mismos temas porque vamos profundizando, vamos yendo más adentro. Y la idea es que ustedes tengan una visión general de conjunto y después una visión más detallada de cada uno de los temas para ir profundizando lo que queremos expresar, ¿no? Bien. La luz es necesaria para que la oscuridad desaparezca. Y entonces los saludo a todos ustedes con la palabra Namasté. Namasté significa la luz que está en mí reconoce la luz que está en ti. Y ustedes probablemente dirán que tendrá que ver esto con el liderazgo, ¿no? Bueno, el líder de sí mismo reconoce la luz que está en él primero para poder reconocer la luz que está en los otros. Suena complejo y a veces difícil esta primera presentación así, de cuajo, para que alguien diga, la verdad, esto me cuesta mucho. Me cuesta mucho verlo en mí o me cuesta mucho más verlo en los otros. Bueno, entonces imaginemos la luz desde un lugar un poquito más alto. ¿Cuál es la síntesis entonces para el día de hoy? Bueno, buscamos una mirada del liderazgo personal, ¿no es cierto?, que tenga una manera de descubrir la identidad verdadera, la identidad personal verdadera, como fuente para esa mirada del liderazgo personal. Entonces podemos desarrollar el potencial humano buscando la mirada del desarrollo del liderazgo personal y ver si lo hacemos desde la fuente verdadera. Con esto obtenemos propósito y sentido. Y entonces, mediante este propósito y sentido, podemos inspirar a otros porque primero esto floreció en nosotros mismos. Y allí entonces aparece el liderazgo personal, que entonces produce impacto organizacional. Bueno, yo diría que después de esto ya nos podríamos ir a casa porque casi todo está dicho, ¿no? Bueno, claro, en una primera vuelta, ¿no? Como dije, en la primera vuelta de la espiral, pero resulta que hay que profundizarlo un poco. Y entonces imaginemos esta foto que de alguna manera nos hace caminar entre medio de un espacio reducido con abismos al costado, ¿no? Y entonces te tiro una pregunta. ¿Qué es lo más relevante para ti? Lo verdaderamente importante mientras haces lo que haces. Bueno, yo diría que, ¿qué es aquello que quieres realizar a través de ti? Que si no lo hicieses, pensarías, mi huella, el paso por este mundo podría no tener sentido. Comenzamos con una pregunta sustancial, una pregunta que nace de la profundidad, ¿no? Sentido, propósito en aquello que hacemos. Y entonces voy a proponer la primera encuesta de hoy. Los voy a hacer participar un poquito. Primera encuesta de hoy. Progreso y evolución. ¿Puedes ayudarme con esto, Martín? Ahí ven en pantalla la encuesta, a ver si la están viendo. Sí, se está viendo la encuesta. Leemos si te parece ahí un minuto. Ya están contestando. Muy bien. Bueno, ya contestó más del 70%, así que vamos a esperar que se cumpla el minuto y compartimos los resultados, si te parece. Dale.
Sí, gracias a este sistema uno puede manejarse con cierta agilidad, ¿verdad? Sí, sí, acá en Ustedes un momento vamos a compartir. me ven bien a mí en pantalla, ¿no? Porque yo no puedo verlos, entonces me siento Sí, se ve como... perfecto. Ah, bien, buenísimo. Me siento como que estoy solo hablando conmigo mismo. Es una sensación Ah, no, un porque poco te extraña. parece la. Sí, bueno, Ahí compartimos los resultados. muy bien. Ajá. Parecería que dice aquí, ¿se puede progresar sin evolucionar? No. Entonces, para el 85% de las personas que participan, se requiere evolucionar para poder progresar. Bueno, lo que me interesaba mucho distinguir es que el término progresar tiene una relación con el crecimiento y el término evolucionar tiene relación con el desarrollo. Muchos de nosotros o las organizaciones que dirigimos progresan, pero les cuesta mucho evolucionar. No sé si todos coincidirán con esto, pero es un poquito el resultado de lo que se observa en nuestro caminar, en todos estos años que venimos recorriendo el trabajo que realizamos. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a la idea de progreso o crecimiento y desarrollo o evolución. Y entonces, para eso, ya hicimos la encuesta número 1, nos vamos al capital personal. Fíjense ustedes que acá yo elegí una foto, no por una cuestión de género, pero es la mente de la persona que está tratando de pensar en el capital personal. El capital personal responde a una fórmula. Capital personal, CP, es igual a más B multiplicado por C. Entonces se me ocurre plantearles 3 palabras: competencias, conciencia, compromiso, para que ustedes elijan cuál de ellas utilizarían en el lugar de multiplicación de esta fórmula. Y pasamos entonces a la encuesta número 2. Claramente, cuando estamos hablando de liderazgo personal, ¿no es cierto? Estamos hablando de capital personal. Y de alguna forma, todos nosotros, durante el transcurso de nuestra vida, bueno, buscamos desarrollar competencias, asumir ciertos compromisos, sostener un determinado nivel de conciencia, ¿verdad? Y con esto vamos, entre los 3 elementos, como dice la fórmula, vamos configurando un capital personal. Y esto mismo le ocurre a todas las personas. Uno podría pensar cómo nuestros hijos están construyendo el capital personal. Bueno, muchos de ellos están adquiriendo competencias a través del estudio, la preparación, competencias sociales también. Hay de distinto orden, ¿verdad? Muy bien. Parece que por mayoría absoluta, 61% las personas piensan que el factor de multiplicación de la fórmula es el compromiso, aunque hay un 31% para la conciencia y menos las competencias. Parecería ser que las competencias no es un factor de multiplicación muy relevante. Sin embargo, el compromiso sí. Y en general esto responde a que los empresarios y los líderes de las compañías encuentran que las personas no se comprometen. En general uno escucha eso y entonces la respuesta tiene coherencia en ese sentido, ¿no? Bueno, sin embargo, ahora podemos retirar el cartel
el capital personal, que además es igual a la fórmula del capital humano y es igual a la fórmula del capital social, es decir, que esto es transferible como fórmula a una organización o incluso a la sociedad en su conjunto, responde exactamente a esta discriminación. Capital personal, entonces, es competencias más compromiso multiplicado por conciencia. El factor de multiplicación es efectivamente la conciencia. Luego, por supuesto, ustedes podrán corroborar si esto es así durante la presentación o incluso hacer preguntas a posteriori. Pero en principio les hago ver que esta es la definición. Muy bien, profundizando un poquito más la fórmula, vemos que competencias podemos abrirlas en competencias técnicas y competencias genéricas. Voy a ampliar este punto, así que esperemos un poquito para más adelante. Esto se suma al compromiso y se multiplica por la conciencia. Muy bien. Entonces, ¿cuántas inteligencias reconoces en el ser humano? En el capital personal, en estas competencias técnicas genéricas, en el compromiso y la conciencia, están en juego las inteligencias, que es el modo en que las personas podemos volcar esas competencias, estas descripciones que realiza la fórmula, en acciones. Entonces, llamamos inteligencia a la capacidad de implementar, ¿verdad? ¿Cuántas inteligencias reconoces en el ser humano? Encuesta 3. Bueno, como vas viendo, estas encuestas tienen como propósito ya ir creando algunas inquietudes de orden personal, ¿no es cierto? ¿Estoy más inclinado al crecimiento o más inclinado al crecimiento conjuntamente con el desarrollo? ¿O creo que el desarrollo me va a llevar al crecimiento? Bueno, por otro lado, ¿cómo desarrollo conciencia en la organización? ¿No? Si este es el factor que multiplica, el capital personal, ¿cómo lo desarrollo en mí y cómo lo desarrollo en otros? Y finalmente, ¿cómo son esas inteligencias? ¿Por qué? Porque es como un capital que está disponible, ¿no es cierto? Y entonces un líder dice, miren, la respuesta parece contundente. 83% de los entrevistados aquí dicen que la cantidad de inteligencias es múltiple en un ser humano. Bueno, entonces, flor de trabajo que tiene el líder para despertar, movilizar, poner en marcha todas esas inteligencias múltiples en sí mismo y a su vez motivar, movilizar, invitar, sugerir, provocar el movimiento en las demás personas, ¿verdad? Muy bien. Si me permitís sacar el cartel, entonces voy a decirles que a los efectos prácticos, si bien las inteligencias son múltiples, las condensamos básicamente en 4. Inteligencia física, inteligencia mental, emocional y espiritual. Con inteligencia física y mental, nosotros podemos desarrollar competencias técnicas y competencias genéricas. Ya para el compromiso se requiere inteligencia emocional. Y denominamos inteligencia espiritual a la capacidad de concientización o del uso Guillermo, de la conciencia. Sí. perdón que te interrumpa. Hay una pregunta en el chat que te consultan por qué se multiplica por conciencia. Bueno, eso es una pregunta más que interesante, pero que yo tengo que ir desarrollando en el transcurso del tiempo.
y podamos ir viendo qué es exactamente la conciencia y por qué multiplica el factor adicional. Ahora, si me permiten un poquito más, lo van a ir visualizando. ¿Ok? Y si no es así, lo seguiremos respondiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿crees que el ser humano nace completo o incompleto? Provocativa la respuesta, la encuesta 3'. En tu opinión, ¿el ser humano nace o es completo o incompleto? Claro que ya me han dicho que el ser humano tiene inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Ahora, ¿estarán todos utilizando las inteligencias? Por eso es válida esta pregunta, ¿no? Estamos hablando de completitud. ¿Mm? Por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿cómo se siente? ¿Completo o incompleto? En virtud de la apreciación personal que nosotros tenemos, vamos a ir diseñando, consciente o inconscientemente, una cantidad de acciones, una cantidad de programas de trabajo, una cantidad de business plan, ¿no? Para poder llevar adelante algo que nos interesa. Bueno, 70% incompleto. Parecería ser que hemos venido a este mundo de una manera incompleta y que es la vivencia, la experiencia del vivir, el que nos va a ir completando. ¿O será que nosotros estamos completos, pero que no hemos sido desarrollados en su totalidad? Recuerden esto de progreso y desarrollo, ¿no? Bueno, el desarrollo del capital humano consiste justamente en que esa completitud que se presenta en el ser humano de manera potencial pueda desarrollarse en su máxima dimensión. Claro está que si un niño nace correctamente o físicamente apto y luego no tiene el amor que le da sustento y probablemente la alimentación adecuada y su desarrollo neuronal no es el más propicio, la manifestación de esa completitud puede realmente encontrar una cantidad enorme de tropiezos, de interferencias, y ese desarrollo del capital humano puede ser muy complejo y a veces hasta imposible, en un sentido. Pero la mayoría de nosotros, los que estamos a cargo de, la mayoría de nosotros hemos superado esa etapa. La mayoría de nosotros tiene las competencias o tiene el potencial de desarrollo como para continuar evolucionando, y es una decisión el poder encuadrarse dentro de este concepto, ¿no? La mente que se abre a esta nueva posibilidad no regresa jamás a su tamaño original, nos viene a decir Einstein en este momento para ayudarnos en la reflexión. Bien, entonces para poder mostrarlo ahora con un poquito más de profundidad, lo llevo a la organización y digo lo siguiente. Los resultados que nosotros imaginamos en una organización tienen 3 niveles de visualización. Uno en la tarea propiamente dicho, otro en las relaciones y el tercero en nosotros mismos, en el plano personal, profundo, individual. Tareas, relaciones y sí mismo. ¿Cómo impactamos en estos resultados? Bueno, a través de acciones de gestión, de metas. Y esto corresponde a las competencias técnicas, recuerden la fórmula del capital personal, ¿no es cierto? Una organización que tiene un capital humano que está trabajando en función de los resultados,
adquiere o pone en práctica competencias técnicas mediante las acciones de gestión, mediante el curso y el desarrollo de las metas. Y esta es una zona bastante tangible, mesurable, se puede ver, tocar, medir con mucha facilidad. Luego, con un impacto incluso mayor, se encuentran en la zona intangible, en la zona de la voluntad, la actitud mental y la actitud vital. Son hábitos de pensamiento y hábitos de acción que marcan las competencias genéricas de una persona, de una organización en conjunto, de equipos de trabajo. Lo que estoy hablando en el plano personal puede ser llevado al conjunto de las personas, sean equipos pequeños, medianos, grandes, la organización en su conjunto. Bueno, y esto produce un impacto en los resultados, al cual, cuando le sumamos compromiso, acuerdos, fundamenta entonces un accionar que luego puede ser modificado por la conciencia. Y fíjense en que digo, puede ser modificado por la conciencia. Entonces ahora empezamos a notar que el factor de multiplicación es la conciencia por algo que voy a ir describiendo, pero permítame mantener cierta, yo podría decir, cierta incógnita. Mediante las metas logramos orientación y mediante las competencias genéricas obtenemos ritmo. Si a la orientación y el ritmo le sumamos el compromiso y la conciencia, entonces la organización comienza a tener una visualización sobre lo que quiere sostener, lo que no está sujeto al cambio, y lo que eventualmente está sujeto al cambio. Es decir, una organización que se hace consciente de lo que quiere sostener y de lo que puede que tenga que modificar, cambiar, adaptar, es una organización que está en el momento presente, administrando la realidad presente. Y esto va a ser bastante llamativo de cómo lo vamos a ir profundizando en los próximos slides. Le llamamos a esto resultados abarcativos. Le llamamos generación de riqueza. Existe una interesante propuesta que dice, ¿lo que haces es un medio de vida o querés convertirte en un empresario capaz de producir riqueza? La pregunta no la, no la voy a presentar como encuesta porque es un tanto compleja de responder y merecería a lo mejor una conversación más que una simple elección de posibilidades. Veamos entonces que nos interesa mucho desarrollar el capital personal para manejar, elevar, desarrollar el desempeño personal, propio y ajeno. Insisto mucho en esto. El desarrollo personal nos interesa siempre, pero también nos interesa como líderes en una organización desarrollar el resto de la organización. Bueno, la fórmula del desempeño dice capital personal, podría reemplazarlo por capital humano o capital social, menos interferencias. Hacemos tanto para desarrollar el capital personal, pero tenemos poca visibilidad respecto de las interferencias o qué hacer con ellas. ¿Cuáles podrían ser estas interferencias? Por ejemplo, confianza y honestidad. ¿Qué me podés decir de esto en la encuesta número 4? ¿Es lo mismo para vos? ¿Son sinónimos? Confianza y honestidad. Es una pregunta simple, yo diría extremadamente simple, pero al mismo tiempo es bastante compleja porque se la observa con mucha facilidad en un número muy marcado de organizaciones. Por ejemplo, hay organizaciones que consideran
que una persona honesta es confiable. O bien, que una persona confiable es honesta. Y yo te pregunto a vos ahora, después, independientemente de este comentario, que me digas, ¿qué pensás? ¿No? Si la confianza y la honestidad son sinónimos. Si esto es lo que estás utilizando. No, definitivamente, no. Muy bien. Esto me parece muy buena respuesta. Gracias a todos por ello. ¿No? Entonces, quiere decir que ustedes cuando evalúan el trabajo de una persona, tienen en cuenta que tienen que construir confianza, ¿no? Y verificar la honestidad. Son dos factores distintos. Muy bien. Sin embargo, muchas personas, como decía yo, confunden. Es una persona honesta y le dan trabajos que esas personas no pueden llevar a cabo, porque no conocen en definitiva las componentes de la confianza. La confianza tiene tres componentes importantes. Uno es la sinceridad, el segundo es las competencias y el tercero es la capacidad de respuesta. Cuando una persona es honesta, o mejor dicho, sincera, más que honesta, porque honesta podría hablar de factores económicos o materiales, pero sobre todo la sinceridad, poder expresar aquello que piensa. Cuando una persona tiene competencias adecuadas para la función a la cual la voy a asignar y tiene la capacidad de respuesta, que es diferente de las competencias, es que cuando le pido para las 10 de la mañana, lo entrega a las 10 de la mañana. No solamente lo sabe hacer, no solamente me dice que lo va a hacer, es sincera, sino que lo sabe hacer y lo entrega, produce el delivery en el momento oportuno. Entonces esa persona es confiable. La mayoría de los líderes con los que nos encontramos a diario, bueno, tienen dificultad en desarrollar, en impulsar esa potencialidad de que las personas elijan la sinceridad, que elijan poner en juego sus competencias y lo hagan de un modo tal que eleven la calidad de sus respuestas. En general, las personas actúan por costumbre, o sea, tienen un comportamiento automático. Fíjense aquí, voy a desarrollar partes de la fórmula del capital personal. La fórmula del capital personal nos podría llevar a actuar en automático. Y esto requiere solo de dos inteligencias. Con la inteligencia física y mental, nosotros podemos hacer algo en automático, como por ejemplo manejar un automóvil, ¿ok? O un autoelevador. Solo con habilidad física y conocimiento, es decir, habilidad, inteligencia mental, capacidad de reflexión, uno puede llevar a cabo algo en automático. Para construir un hábito se requiere de una acción con propósito. Estoy haciendo una distinción entre costumbre y hábito. Y el hábito requiere un comportamiento eficiente, hacer algo bien. En el comportamiento automático muchas veces se cometen errores justamente por el automatismo. La gente dice, o alguien pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, aquí siempre se hizo así, ¿no? Y a lo mejor se está haciendo mal, pero el comportamiento automático lo lleva a proceder de esa manera. La acción con propósito requiere de la intervención de una tercera inteligencia, inteligencia física, mental y emocional. O sea que hay competencias más compromiso. Con competencias más compromiso, alguien puede hacer algo de manera eficiente. ¿Qué quiere decir la palabra eficiente para nosotros? Es hacer algo bien hecho. Es decir, si yo tengo habilidad física para manejar una pistola 9 milímetros y tengo la inteligencia mental y la capacidad reflexiva para interpretar el plano del banco Nación que está a 2 cuadras de mi casa,
y además tengo la pasión por robar el banco, no les quepa la menor duda que voy a robar muy bien robado ese banco. Y voy a hacer algo de manera eficiente. Sin embargo, nos falta un paso más, la virtud. El desarrollo de la virtud, que es el hábito eficaz. Y esto trae el comportamiento consciente. Aquí entonces aparece la cuarta inteligencia. La inteligencia física, mental, emocional requiere siempre, absolutamente siempre, del enriquecimiento, que significa la multiplicación de la inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? La conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, entramos en un mundo enorme, enorme. Pero lo primero que quiero decirles de ese mundo enorme es que que la inteligencia espiritual es la única que mide las consecuencias de los actos que practicamos. Lo que convierte un comportamiento eficiente, algo bien hecho, en algo que corresponde ser realizado. Aquello que está bien hecho puede que no sea lo que corresponde. De eso se encarga en primera instancia la conciencia, aunque no acaba allí porque es cósmica su participación. Bueno, entonces, con eficiencia, hábitos buenos, haciendo las cosas bien, desarrollamos algo muy lindo. Se llama astucia. Y nosotros conocemos muy bien en nuestra sociedad la capacidad de ser astutos, de hacer lo que me conviene. Sin embargo, muchas veces se requiere de mayor precisión, de mayor foco para dar en el blanco, ¿verdad? Y esto, bueno, esto requiere de un comportamiento virtuoso. Se llama esto asertividad. Te quiero dejar en claro entonces que mediante el uso de las 4 inteligencias, vos podés dejar la astucia y convertirla en asertividad. Un líder de líderes que conduce la organización, conduce el comportamiento consciente, la acción consciente, del plano de la astucia a la asertividad, va a generar evolución, desarrollo humano y organizacional. Esta es la síntesis de lo que hasta este momento quiero transmitirte. Se llama también quietud en el movimiento. Sí, sí, estás leyendo bien. ¿Cómo es esto de quietud en el movimiento? Bueno, una forma sencilla de decírtelo. Mira, si yo en este momento tengo el auto en el estacionamiento, el auto está quieto. ¿Mm? Sin embargo, si yo me subo al auto y lo pongo en funcionamiento comenzando a un deslizamiento progresivo, donde la quietud del estacionamiento no se pierde mediante el movimiento, a cambio de poner primera y salir arando, como se dice, picando, como también se dice, donde la quietud se perdería. El primero de las descripciones, la primera de las descripciones, la podríamos denominar movimiento armónico. Cuando la quietud está presente en el movimiento se vuelve armónico y por lo tanto sostiene el foco, la precisión y la asertividad. Bueno, entonces de allí nos vamos a la maduración, ¿no? ¿Cómo vamos madurando para ir haciéndonos cargo de ese potencial humano que tenemos y que queremos desarrollar, impulsar, o cómo vamos haciéndonos cargo también del desarrollo de otros, ¿verdad? Hemos dicho que esto impacta en las tareas, impacta en las relaciones y en nosotros mismos. Y esto es un proceso que denominamos proceso de aprendizaje,
porque estamos constantemente aprendiendo más acerca de nosotros mismos, acerca de cómo impactar en las relaciones y cómo en ese conjunto podemos ir al encuentro del mejor desarrollo de las tareas. Hay aquí entonces un sistema que trabaja para producir efectividad más humanidad. Este sí mismo se traduce en autoconocimiento, que luego se traduce en confianza en las relaciones. El autoconocimiento me lleva al conocimiento de mi propia sinceridad. ¿Soy sincero conmigo mismo? ¿Puedo observar mis competencias, aquello que sé, aquello que estoy aprendiendo, aquello que aún desconozco y que sería bueno implementar, incorporar? ¿Tengo capacidad de respuesta? ¿Cumplo con las promesas que me hago a mí mismo? Ese autoconocimiento lo puedo traducir entonces en confianza, en desarrollo, en construcción de confianza con otros, porque conozco los parámetros de la confianza en mí y los puedo llevar entonces a las relaciones. Esto se llama desarrollo de la integridad personal, que se genera con acuerdos. El cumplimiento de las promesas que me hago a mí mismo es la integridad. Y los acuerdos son los compromisos que puedo constituir con otros. Y allí entonces aparece la efectividad en las tareas. Espero que estos cuadros vayan profundizando ese resumen que venimos realizando para que entonces las áreas de mejora, cambio e innovación tengan un sentido, un propósito, que es, como les dije en la presentación, uno de los parámetros con los cuales vamos a ir redondeando esta presentación. De allí, entonces, ese aprendizaje vuelve a las tareas, el autoconocimiento en la confianza y la integridad en los acuerdos. Ahora, este liderazgo personal requiere tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas dimensiones del tiempo conoces? ¿Cuestionarías las creencias? Encuesta número 5. ¿Cómo vamos, Martín? Muy Ya que bien, no le puedo Guillermo. preguntar a todos los participantes, te pregunto a vos porque me das un feedback como para saber si estamos en el camino como lo habíamos Veo imaginado. que vamos muy bien, tenemos varias preguntas también que, si te parece, las dejamos para el final. Algunas, como vos decís, seguramente se van a contestar durante la presentación. Sí. Así que vemos a gente muy entusiasmada con la actividad. Muy bien. Si hay alguna pregunta que vos ves que puede ser útil para toda la audiencia y que de pronto puede aclararse durante la presentación, también me la tirás y me interrumpís, por favor, las veces que sea necesario. ¿Eh? ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí corrimos los resultados. Bueno, sí, parece que la gente está dispuesta a cuestionar sus creencias y, bueno, está repartido esto, ¿no? Por empezar, 44% piensa que hay una dimensión del tiempo, pero hay otros que imaginan 2 y 3. Bueno, mucho para aprender. Me gustaría escuchar a algunos de ellos acerca de estas dimensiones del tiempo que ellos que conocen, los que conocen 2, los que conocen 3. Me gustaría escucharlos en alguna oportunidad para aprender de ellos también. Así que es muy lindo como uno aquí mismo demuestra que sigue aprendiendo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver esto de la siguiente forma. Perdón, ¿querías decirme algo? No te escucho bien. No. Apareció alguna voz y parecía que me estabas preguntando algo. Bueno, a los efectos del trabajo que estoy presentando hoy, voy a hablar de 2 dimensiones del tiempo. Una dimensión que le llamamos cualitativa y otra cuantitativa. Esto me permite
visualizar si cada uno de nosotros está al menos pensando en la cantidad y en la calidad del tiempo, del uso del tiempo. Tenemos un tiempo horizontal y un tiempo vertical. El tiempo horizontal está formado por el pasado, el presente y el futuro, o por lo menos lo que denominamos pasado, presente y futuro. Y es el cronos o el cronómetro el encargado de medirlo, el reloj, ¿verdad? El cronos nos ha traído la idea del tiempo que usamos de manera práctica, entre otras cosas para fijar una agenda, para obtener un determinado permiso, para planificar, etcétera, etcétera. Pero sucede que en la vida práctica, tanto en lo personal como en lo organizacional, tenemos tendencia a usar el reloj de manera atrasada o de manera adelantada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una influencia del pasado que está alterando el presente, o bien una presencia del futuro que también altera el presente. ¿Les suena razonable lo que digo? Bueno, en general las personas que tienen una presencia del pasado muy notoria tienen tendencias más depresivas, más problematizadas, o por ejemplo, alguien que dice todo pasado fue mejor, ¿no? En cambio, otros que tienen una preocupación por el futuro, a veces sienten ansiedad, a veces sienten cierta angustia, preocupación, o a veces hasta alegría, ¿no? Porque es una percepción acerca de cómo puede ser ese futuro, pero la visualización de algo que se convertirá en una hora, porque el futuro siempre será un presente, de la misma manera que el pasado fue un presente, la visualización de ese futuro puede tener influencia del pasado. Aprender a conocernos implica también darnos cuenta en qué espacio estamos, en qué espacio de conciencia nos manifestamos. Y esto es un poquito lo que va a representar este cuadro que voy a desarrollar ahora. Fíjense en ustedes, tenemos el tiempo psicológico. El tiempo psicológico es el tiempo de la mente. La mente es la que me habla del pasado. Y dije, bien, la mente es la que me habla. La mente es la que me habla del futuro. Muchas veces la mente habla y no soy yo el que habla. Es la mente que habla en mí. Cuesta un poco darse cuenta de que la mente es un ente orgánico independiente, que la mente piensa o emite pensamientos independientemente de que yo quiera o no que ella lo haga. Pero yo puedo darme cuenta que la mente está pensando o está emitiendo pensamientos y decidir qué hacer con ellos. Ese es un estado de conciencia. Muy bien. El tiempo cualitativo es un tiempo sin mente, el presente profundo, y se denomina kairos, en cambio de cronos, se denomina kairos. Y representa el tiempo en el espacio en el cual puedo encontrarme con lo que verdaderamente soy, en cambio de encontrarme con lo que hago y obtengo. Y aquí estoy haciendo una distinción bastante significativa que me gustaría que ustedes puedan apreciarla. Cuando yo voy a jugar al golf, por ejemplo, y me encuentro con una persona, en cambio de preguntarle quién es, le pregunto qué hace para saber quién es. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vivís? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? Y la mayoría de nosotros tratamos de conocer a las personas a través de lo que hacen o incluso a través de lo que tienen, de lo que han obtenido o están obteniendo. ¿Cómo te van tus negocios? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? Etcétera, etcétera. Hago esta distinción porque tiene mucho valor desde el punto de vista del liderazgo
personal. Depende de dónde voy a poner el foco, voy a ver movimiento, movimiento ondulatorio, movimiento de superficie o quietud en el movimiento. Es decir, en el tiempo cuantitativo, lo que vemos es el movimiento de las formas. Y allí el ser humano ha desarrollado la personalidad. La personalidad es la parte del ser humano que permite la administración de las formas. ¿Qué es eso, Guillermo? ¿La administración de las formas? Sí, mira, el ser humano es un ser que deambula por el mundo tratando de reducir la incertidumbre. ¿Y por qué tiene incertidumbre? Tiene incertidumbre porque las formas cambian constantemente. ¿Pero cuáles son las formas? Bueno, las formas pueden ser materiales, pueden ser formas más sutiles como los pensamientos o incluso los sentimientos. Todas las formas materiales, cualquier tipo de forma material o de pensamiento o emocional, se define como forma simplemente por el hecho de que es efímera, es transitoria. Todas las formas cambian. Y esto requiere de competencias y compromiso. ¿Recuerdan la fórmula? Con competencia y compromiso, yo puedo poner en marcha mi personalidad para moverme en el mundo de las formas, en el mundo externo. Y muchos de nosotros tiene tanta preponderancia sobre esto que mira la realidad desde afuera hacia adentro. La mayoría de los seres humanos piensa que va a ser feliz o va a estar en paz dependiendo de lo que ocurra en el mundo, de lo que ocurra fuera de él. Y actúa en consecuencia. Sin embargo, más abajo, en la profundidad, aparece la conciencia. La conciencia es un mundo interno, un mundo de quietud, la paz interior, la esencia de lo que efectivamente soy. Si el movimiento representa las olas, la conciencia representa el océano. Sucede también que muchas olas no toman como cierto que ellas también son océano. Bueno, este liderazgo personal y el impacto externo, ¿no? Lo que soy, la fuente, la esencia, lo que está sujeto al cambio y lo que no está sujeto al cambio. La creatividad y la integridad de la fuente que sale a la superficie es una manera de visualizar el observador que soy. La capacidad de incrementar el desarrollo del potencial personal me convierte en un observador de la realidad completamente diferente que si esto no lo tengo en cuenta. Entonces, la idea es que este canal de observación desde la fuente permita un impacto en el mundo externo para crear futuro. No para tratar de develar el futuro, sino para crear el futuro. Creatividad, integridad, fuente. Entonces, lo que soy, conciencia, para lograr efectividad en el mundo externo. Este cuadro, de alguna manera, nos permite ver entonces la diferencia entre satisfacción e integridad, ¿no? Que muchos de nosotros buscamos, hacemos enormes esfuerzos por tratar de alcanzar cierto grado de satisfacción. Bueno, la satisfacción se cumple en el futuro, ¿no? En ese espacio que tenemos como zanahoria, allá adelante. Pero la integridad se honra en el presente. Entonces es una opción del liderazgo personal si voy a buscar la satisfacción o el desarrollo de la integridad. Porque la satisfacción está siempre condicionada por factores que no controlamos.
mientras que la integridad, en cambio, no está condicionada y depende de decisiones que sí controlas, de decisiones o elecciones libres que tú puedes determinar para ti y para tu organización. Efectividad, entonces, es capacidad de respuesta a los acontecimientos con la integridad personal a full, a full. ¿eh? Eso es integridad que junto con capacidad de respuesta produce efectividad. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con la adaptación de la personalidad? Nosotros, para desarrollar cultura de efectividad, necesitamos recorrer ciertos parámetros que nos ayuden a generar una cultura determinada. Nuestra propuesta es que esa cultura tiene parámetros de integración de la personalidad que son adaptativos. Es decir, nosotros podemos generar un espacio cultural, y la importancia de esto es esencial, donde las personas realicen una adaptación de la personalidad. Como por ejemplo, si yo viajo a Estados Unidos, a Suiza o a Alemania, cuando ingreso, aún siendo ciudadano argentino y teniendo pasaporte autorizado, voy a tener que imaginar que el ingreso en esas sociedades, en esos países, en esas culturas, requiere de una adaptación. Voy a tener que dejar el modo de comportarme que tengo en el espacio que vivo en el país de origen para adaptarme al modo en que viven esas personas en ese otro país. La pregunta es si cada uno de ustedes en sus organizaciones hacen con que las personas adapten la personalidad de ellos a la personalidad que se requiere dentro de la cultura organizacional. Es decir, que transformen la personalidad social en una personalidad que sirva para la efectividad de la organización, aumentando el capital humano. Bueno, estos tres factores que acabo de mencionar aquí, o por lo menos aparecen en pantalla, la responsabilidad incondicional. Dice, soy parte del problema, por lo tanto, soy parte de la solución. Que las personas digan, siempre formo parte de una posible respuesta, porque siempre estoy metido en el problema. Integridad esencial, el logro que está más allá del logro. Trabajar para alcanzar el logro, sabiendo que a veces el logro se va a alcanzar, pero sosteniendo el logro que está más allá del logro, saber que hemos dado absolutamente todo. Podría poner el ejemplo de los Pumas, no sé, jugando un partido contra los All Blacks, ¿no es cierto? Y llegando al vestuario al final del partido y decir, bueno, ellos tuvieron suerte, ganaron 40-0, pero habrán sentido en carne propia la presencia de nuestro equipo, porque lo dejamos todo. Se van a ir cansados a casa, se van a ir dolidos a casa, porque hemos jugado con todo, absolutamente con todo. El resultado no puede ser garantizado, pero lo que sí puede ser garantizado es la actitud con que enfrentamos la realidad. La humildad ontológica nos declara aprendices permanentes. Entonces, con responsabilidad incondicional e integridad y humildad, nosotros configuramos personalidades adaptativas que forman equipos de alto desempeño y de esa manera podemos brindarle a la organización nuestra mejor versión. Eso sí, para la interacción, o sea, para las relaciones, necesitamos de 4 a 5 elementos. Uno es la negociación constructiva, ganar, ganar, ganar. El segundo es la comunicación auténtica, a acostumbrarnos a la sinceridad y la comunicación que permite la capacidad de exponer, manifestar nuestras inferencias,
poder brindarle al otro nuestras suposiciones hace que la conversación, la comunicación se vuelva auténtica. Que la coordinación sea impecable, jamás negligente. Uno de los problemas serios de las organizaciones es que la coordinación de acciones deja de ser impecable y esto hace caer mucho el desempeño. Por otro lado, la maestría emocional. ¿Cuál es la emocionalidad que es conducente para el ejercicio de los negocios? Muchas personas creen que es la amenaza, el miedo, la duda, ¿no? Cuando en realidad sabemos que el entusiasmo es la característica más importante para el desarrollo de los mejores negocios. Entonces, despertar en los otros esa capacidad emocional es una de las características del líder de líderes. Así surgen planes, ideas, acciones. Y por otro lado, se requiere atención plena. La atención plena es la que nos hace conscientes del momento presente. Entonces, estas capacidades de la personalidad, responsabilidad, integridad, aprendizaje, y de la interacción, negociación constructiva, comunicación auténtica, coordinación impecable, maestría emocional, impregnada de atención plena, atención en el momento presente, espacio de quietud en el movimiento. Abandonar el automatismo requiere entonces de liderazgo de sí mismo. Fíjense en esta frase. El trabajo no es lo que hago, sino el propósito que persigo. Entonces, ¿soy profesor o ayudo a los alumnos a que aprendan? ¿Soy taxista o ayudo a la gente a llegar a donde quiere ir? ¿Soy dueño, empresario, gerente o ayudo al equipo a dar todo? A veces es coincidente con ganar. La clave es el servicio. Servicio es no retener nada para uno mismo, brindar absolutamente todo por aquellos que nos acompañan. Es un modo de comportarse de manera que los otros puedan surgir, que el capital latente, ese capital potencial que los otros tienen y en el que creo, la luz que está en mí reconoce la luz que está en ti y por eso estoy al servicio para que esa luz que está en ti se manifieste. Esta es la clase de servicio al que me refiero. No estoy hablando aquí de servilismo, estoy hablando de servicio en función de un propósito. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, nos regala Nelson Mandela. Y entonces, veamos cómo esta cultura de efectividad tiene impacto personal en la organización. Habíamos hablado de que el título de esta presentación era Liderazgo personal e impacto organizacional. Por lo tanto, esto se fundamenta en los siguientes principios. Un liderazgo consciente que, comenzando por ti mismo, construye confianza. Una gestión de metas para lograr asertividad. Tanto en la definición de las metas, meta significa medible, específico, en tiempo y alcanzable. La misma palabra meta ya es un modo mnemotécnico que me permite generar asertividad. Si a esto le agrego acuerdos que no se incumplen, eventualmente se renegocian, desarrollamos integridad. Acuerdos que no se incumplen. Debe ser una frase fuerte para ustedes, porque lo que observo en la mayoría de las organizaciones, incluso en muchas personas, es que incumplen los acuerdos que se hacen a sí mismos.
Imagínense la cantidad de personas que dicen, el lunes empiezo la dieta, o voy a dejar de fumar, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas organizaciones hacen promesas acerca de cambios de instrumentaciones que tampoco cumplen? Por lo tanto, deterioran la confianza en sí mismo, la autoconfianza. Muchas organizaciones y muchas personas están más ligadas a la autoestima, pero la autoestima no puede reemplazar la autoconfianza. La fortaleza que genera la autoconfianza jamás puede ser percibida por la autoestima. La autoestima tiene relación con el juicio, la apreciación externa. En cambio, la autoconfianza es una fuerza interior que desarrolla el resto de las competencias. Finalmente, entonces, encuesta número 6. Te pregunto, ¿crees que ahora se está produciendo un aprendizaje? ¿Estarías dispuesto a profundizarlo? Cuando quieras, Martín, poner la encuesta. ¿Me estás tomando, Martín? Bueno, voy a aprovechar a tomar un matecito. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta esta respuesta. Realmente me pone muy feliz que las personas hayan creído que se está produciendo un aprendizaje y que estarían dispuestos a profundizarlo. Genial. Yo quisiera poder salir del modo presentación, ¿no? Para pasar entonces a las preguntas y respuestas que fuesen necesarias desarrollar. ¿Qué te parece si abrimos un espacio, ¿no?, donde podemos responder preguntas? ¿Cómo lo ves, Martín? Perfecto, Guillermo. Hay dos preguntas ya que hicieron. Alguna por ahí ya se contestó por ahí durante la actividad, que acá consultan
Dice, yo conocía la fórmula de competencias más habilidades por actitud. Dice, si es lo mismo a lo que apunta. Esto se hizo bastante temprano y por ahí después con el desarrollo de la actividad de la exposición se fue aclarando. Sí. Sí, claramente hay una diferencia entre una fórmula y la otra. Yo diría que la fórmula a la que hace referencia está configurada entre paréntesis, entre estas competencias y compromiso, ¿no? Está lo referido a la capacidad de llevar a cabo una determinada tarea, competencias técnicas y genéricas, o lo actitudinal, que tiene que ver con el campo emocional también, ¿no? Ahora, la conciencia no solamente presenta la posibilidad de analizar aquello que corresponde, nos plantea un compromiso con la verdad, un compromiso con el abandono del autoengaño. Y sobre todo, en los grandes temas, la conciencia amplía la capacidad de observación. Los seres humanos tendemos a identificarnos con los objetos. Tenemos un sujeto y un objeto. Está el yo y el auto, pero el yo dice mi auto. Y cuando dice mi auto, dice me chocaron. Y confunde el sujeto con el objeto. Esta realidad ontológica, una realidad del lenguaje, nos lleva a hablar de mi compañía, mi empresa. Lo que yo hice fue, y estamos aquí, sujeto y objeto producen identificación. Cuando desarrollamos la capacidad de observación, ampliamos o integramos la conciencia en nosotros. Y esa es una capacidad espiritual. Es una capacidad de autoobservación, de elevar el yo en un sentido metafórico para poder observar el objeto. La desidentificación permite elevar la capacidad de observación del objeto y por lo tanto amplía nuestra capacidad de intervención sobre el objeto. Esto es lo relevante de la fórmula. Perfecto. A ver, acá tengo algunas otras preguntas. Dice, ¿cómo me ayuda a no procrastinar y tratar de ser lo más íntegro posible, ¿no? Se entrecortó un poquito y no te entendí bien la pregunta. No, te diría acá, bueno, hay una persona que dice, ¿cómo me ayuda a no procrastinar y tratar de ser lo más íntegro posible? Bueno, no se puede ser lo más o lo menos íntegro posible. Se puede ser íntegro o no íntegro. La integridad responde a la capacidad que tenemos de poner en juego los valores más profundos. ¿Por qué esto es importante para vos? ¿Qué es lo que estás poniendo en juego? La capacidad de ser íntegro se refiere a la capacidad de descubrir lo que es importante para mí. Entonces, si es importante para mí encontrarme con un amigo y le hago la promesa de que lo voy a ir a ver, entonces cumplir con esa promesa es muy importante y entonces estoy siendo íntegro conmigo mismo cuando puedo ir y reunirme con mi amigo. De la misma manera, cuando me prometo una conversación con alguien y la llevo a cabo. Muchas veces me prometo conversaciones con alguien y las mantengo ausentes. La mayoría de nosotros tiene una enorme cantidad de conversaciones ausentes, ¿no? Ausentes con seres presentes y con seres ausentes. Con seres que están en este mundo y seres que han partido. Entonces, todas esas conversaciones ausentes deterioran, desgastan nuestra integridad. Impiden que ella se manifieste en plenitud. Perfecto, Guillermo. Si te parece, hacer ya el cierre y después si alguien tiene alguna consulta adicional por ahí que nos haga llegar, así también
respetamos ahí los tiempos que habíamos prometido y demás. Exactamente. Bueno, estamos cumpliendo con los tiempos y espero que las personas No sé, hayan... ¿quieres hacer alguna conclusión, algún cierre, algo final, alguna apreciación final? Bueno, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Así como inicié la presentación diciendo Namaste, ¿no? Namaste es el saludo de la India, en el saludo de la India y en Nepal, ¿no? Namaste, como dije antes, es un saludo que las personas usan, bueno, en realidad no lo dije exactamente así, ¿no? Pero las personas lo usan para decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te veo mañana. Lo usan para saludarse, básicamente. Y tiene un sentido más profundo, que es este que yo mencioné, que es la luz que está en mí, reconoce la luz que está en ti. Entonces es una apuesta, ¿no? Una apuesta muy, muy valiosa que yo descubrí también en algunos de los viajes que hice a la India. Y me sorprendió muchísimo, porque yo vengo de una formación cristiana. Entonces, en el cristianismo también existe la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, poder ver la luz de Cristo en mí o ver la luz de Cristo en el otro es una manifestación del cristianismo también, pero poco practicada. Bueno, en la India se practica enormemente. Yo dije, acá deben ser todos cristianos, no son hindúes. Muy bien. Entonces quiere decir que esto es propio de los seres humanos. Más me llamó la atención cuando viajé a la antigua Myanmar o Birmania, ¿no? Hoy Myanmar y antes Birmania. Y allí entonces las personas dicen Mingalaba, ¿no? Mingalaba significa también, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hasta mañana, te veo más tarde. Pero tiene un significado más profundo que hoy quiero compartir con ustedes. Mingalaba significa es oportuno, es dichoso encontrarme contigo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, que sabemos se conectaron de todo el país y también de Latinoamérica. Y bueno, cualquier cosa vamos a estar seguramente comunicándoles alguna otra actividad que vamos a hacer desde Adiras. Así que bueno, gracias Guillermo y gracias a todos los que participaron el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Martín, que tengan ustedes un lindo fin de semana y cuídense mucho. Hasta pronto.